Dispone de las ventas mensuales de la compañía entre 2009 y 2017 en cada una de las regiones del país. Entonces estas son las ventas que están entre 2009 y 2017. En la tabla 2 se requiere obtener el menor valor de ventas mensual en cada año. Entonces acá digamos por 2009, 2010, por cada uno de los años se debe encontrar el menor número de ventas. Entonces digamos si yo tuviera esto que es acá hasta el 2009, si yo estuviera trabajando solo con estos ejercicios, tendría que tomar cuál es el menor de ellos, que en este caso aquí se puede ver a simple vista que debe ser 67.000. Asimismo, como se encuentra el mínimo del año 2009, debe encontrarse por cada uno de ellos. En el punto B es determinar el mes en el que se produjo dicho valor de cada año. Entonces, digamos acá, si en el 2009 se obtuvo que el mínimo está en 67.000, él debería decirme acá que es junio, o sea, debería venir a traerme este valor de acá. En el punto C, dentro de ese mes, determinar el menor valor de venta regional. En ese caso, si yo estoy trabajando de aquí hasta acá, lo que voy a tener en cuenta es que me están preguntando cuál es el mínimo dentro de esta misma matriz, que en este caso debería ser este de 10.197, o sea, tendría que tener ese resultado, obtenerlo acá y asimismo para cada uno de los años. Y finalmente lo que está diciendo es que debe mostrar cuál es la región que tuvo ese mínimo valor. Entonces para el 2009, en el mes de junio, la venta menor fue de 10.197 y fue en la región de Oriente. Entonces aquí debe traer cada una de esas regiones. Listo. No se puede modificar ninguna de la estructura de los datos, entonces no se va a poder modificar nada de esta tabla, ni adicionar ninguna celdas a la solución. Y puede utilizarse esta región de trabajo pues en caso de que sea necesario. Listo. Lo primero que todo que se va a determinar es encontrar cuánto es el menor valor de cada uno de ellos. Entonces básicamente lo que se nos está pidiendo es determinar el valor mínimo. El valor mínimo, entonces se va a trabajar acá sin ningún problema, la función min, que es la que se ha trabajado siempre para un valor mínimo. Y lo que toca tener en cuenta es que el mínimo tiene que trabajar solo en esta matriz o en la otra matriz de abajo. Tiene que ser una matriz de solo 12 meses. Entonces, como la matriz tiene que ir cambiando, aquí lo que se podría hacer es una función desref. Y la función desref yo podría tomar esta celda como referencia. Queda fijada. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a tener que bajar una posición para pararme aquí para trabajar la primera matriz, pero esto solo va a funcionar para el 2009. Después tendría que pararse aquí en la 13, después en la 25 y así sucesivamente. Lo que se va a tener en cuenta es que él va a tener que cambiar cada cuántas posiciones, cada 13 posiciones. Una forma que planteo para poderlo hacer es generarlo de esta manera. Debe ser 1 más el año en el que estoy trabajando menos 2009, ya que todos empezaron con 2009, y multiplicado por 12, de tal manera que aquí va a ir creciendo cada 12 meses. Entonces aquí le voy a quitar el formato, voy a dejarlo como número, y aquí como podemos ver me están dando un valor que es 1, 13, 25, 37, 25, 49 y así sucesivamente, está creciendo de 12 en 12. Esta va a ser la posición. Yo podría coger esta celda o básicamente esta función que yo tengo acá, lo que puedo hacer es simplemente copiarla, control C, y lo que voy a hacer es que la voy a incluir acá. Ya sé que él está funcionando, entonces lo puedo incluir ahí y voy a ubicar que la posición o la fila va a ser exactamente cada una de estas que yo tengo acá. Posteriormente, yo voy a necesitar la columna. Entonces la columna va a ser 0, ya que yo no necesito que él se mueva una posición a la derecha, sino que él trabaje sobre exactamente esta misma columna. Entonces le voy a poner 0. Después me pide un alto. El alto siempre van a ser 12, ya que se van a trabajar con 12 meses. Y el ancho va a ser 1, ya que solo voy a trabajar una columna de ellas. Aquí ya puedo cerrar paréntesis y voy a tener el mínimo, que es, como decía antes, 67.428. De la misma manera, yo puedo tener el mínimo para cada uno de esos valores. Entonces, digamos, acá se puede comprobar rápidamente. Para el año 2010, a simple vista se puede ver que el mínimo es de 71.362, el que está acá, que es el que se está obteniendo acá. Listo, ya funciona el primer punto. El segundo punto es obtener este mes. Este mes depende específicamente de la posición en la misma que se llevó a cabo esta venta. Entonces, para poder obtener el mes, simplemente lo que podría hacer es usar una función índice. ¿Y qué matriz se va a seleccionar? Se va a seleccionar la matriz de los meses, que va a ser toda esta que yo voy a tener hasta abajo, y la fijo completamente.
Después, el número de fila. El número de fila tiene que ser la posición hacia abajo, que va a ser exactamente la misma posición donde se encuentra el mínimo. Entonces ahí lo que se va a utilizar en esa función de coincidir. ¿Y qué se va a coincidir? El valor que ya estoy encontrando acá, fijando la columna de tal manera que se mueva hacia abajo. Y la coincidencia tiene que ser en esta matriz de las ventas, la cual se va a fijar completamente y va a tener una coincidencia exacta. Finalmente, él me va a pedir una columna. Dado que la matriz que se tomó del índice solo tiene una columna, simplemente va a trabajar con la columna número 1. Y ya vamos a tener el mes de cada uno de ellos, que en este caso, como hemos visto, es el mes de junio. Y el otro que habíamos visto para el año 2010, que era de 71.000, es septiembre del 2010. Ahí ya está funcionando para cada uno de ellos. Aquí ya se empieza a poner un poco más complicado, porque aquí se debe determinar, dependiendo el mes, que es la misma posición donde se encuentra el mínimo de ventas, se debe trabajar el mínimo en esta matriz y en la otra en una matriz diferente. Entonces, como uno se puede dar cuenta, la matriz va a ir cambiando. Entonces, lo primero que se va a determinar es el mínimo. Y el mínimo debo encontrarlo de qué matriz, de esta matriz que está acá, o básicamente la matriz donde se encuentra dicho valor. Entonces, ¿qué se va a trabajar? Un desref. Desref como referencia voy a trabajar, ¿qué cosa? Voy a trabajar esta de ventas y la vamos a fijar. Posteriormente, él tiene que tomar un número de filas. Ah, bueno, ¿cuántas posiciones debe moverse hacia abajo? La cantidad de posiciones que debe moverse hacia abajo depende específicamente de la posición donde se encuentra dicho mínimo. Entonces, eso se puede hacer simplemente con una función coincidir, donde se va a coincidir específicamente el valor mínimo, donde se puede fijar la columna y ese se va a buscar en la matriz donde están todas las ventas, dejándola completamente fija y con una coincidencia exacta. Después de ello necesito unas columnas. Las columnas que yo tengo que moverme va a ser una. ¿Por qué una? Porque es que la idea es que el primero se mueva hasta acá, la cantidad de posiciones, salte una posición a la derecha y se ubique en esta primera, de tal manera que es la primera columna de la matriz que él va a tomar, 1. Después me pide un alto, el alto va a ser 1, ya que yo solo necesito trabajar una matriz de una fila nada más. Y el ancho depende específicamente de la cantidad de datos que quiero que le saque el mínimo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso, que corresponde a las regiones que yo tengo. Puedo cerrar 6, cierro la matriz y ya tengo el 10.197. Asimismo voy a tenerlo para los demás periodos, que era el caso de 2010, cuando yo tenía acá, era 71.362 septiembre y después él vino a buscar en esta matriz. Aquí como se puede ver la más baja es de 10.221, que es exactamente la misma que se encuentra acá. Por último, para encontrar la región que en este caso para el primer caso debería ser Oriente y para el segundo debería ser Occidente, él tendría que venir a traerme un dato de esta matriz y la posición en la que él se mueve depende de esta, de donde se encuentra el mínimo, y la posición de acá depende básicamente de cada una de las posiciones. Entonces, lo primero que yo puedo hacer para poderlo hacer fácil es una función índice. Con la función índice, la idea es que yo voy a trabajar solo con esta matriz y la voy a dejar totalmente fija, de tal manera que él solo vaya a buscar la respuesta, solo la busque en esa matriz. Las filas, ¿cuánto va a ser? 1, ya que solo tengo una fila en la matriz que quiero buscar. La columna es la que va a ser un poquito más complicada, porque la columna depende específicamente de la posición donde se encuentra el mínimo. Entonces, como es una posición, aquí yo debería tener específicamente un coincidir. El coincidir, ¿qué debe buscarme? Debe buscarme esta posición, que es donde se encuentra el mínimo. O sea, yo puedo seleccionar básicamente esta posición que yo tengo acá, fijando la columna. El problema es en qué matriz yo debo buscarla. Yo debo buscar esta en esta matriz. Y en el otro caso, en una matriz, la matriz tiene que irse cambiando. Entonces, esa matriz se va a traer con un desref. Como referencia, voy a tomar las ventas igualmente. ¿Y cuántas filas lo voy a mover? Ah, exactamente como hicimos en el anterior caso. Para yo saber la posición de la matriz hacia abajo en las filas, es un coincidir de este valor, que es el mínimo. Entonces voy a poner acá otro coincidir. Ese coincidir debe buscarme el mínimo, lo tenemos acá, 67.000, y él debe buscarlo ¿en qué matriz? Me lo debe buscar en la matriz de donde están todas las ventas. Entonces aquí tomamos hasta abajo
La fijamos y es una coincidencia exacta. Ya que él tiene que se ha ubicado en esta posición del desref, él ya se ubicó hacia acá. Ya tenemos la fila. ¿La columna cuánto debe ser? Igual que el anterior, 1, de tal manera que él se ubique una posición a la derecha. Otra vez, ¿cuánto necesito de alto? 1, ya que se necesita solo una fila. Y de ancho se van a tomar otra vez 6, ya que son las 6 regiones que se tienen organizadas. Cerramos en este caso la función del coincidir exactamente, y vamos a tener a otra coincidencia que es una coincidencia exacta. Cerramos y cerramos el último, enter. Y como se ve acá, se tiene la posición oriente y se tienen las demás posiciones, que en el caso, digamos, del 2010, que se hizo la misma prueba, 2010 el menor era 71.362, el mínimo de entre ellos era 10.221 y se encontraba en occidente. Así ya queda terminado este ejercicio.